¿Qué te parece si preparamos nuestro corazón con una oración? ¿Te late? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias, Padre poderoso, porque pues tú muestras tu gloria, Señor. Tú nos demuestras quién eres. Y porque tú, Señor, día con día nos vas dando ese amor que necesitamos, esa misericordia, esa pasión, mi Dios, por estar contigo. Te agradezco, Padre Santo, porque tú has puesto palabra, mi Dios, en mi corazón, palabra que tiene que ver con una cualidad muy importante que tenemos que tener nosotros. ¿Y qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos en esta congregación ahora, mi Dios? Te pido que tú seas el que guíe, que tú seas el que, pues, gobierne en todo este tiempo y que yo nada más sea un portavoz de tu palabra, mi Dios. Te agradezco infinitamente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ok, iglesia, ¿qué serie estamos viendo ahorita? El ADN de la iglesia, ¿verdad? Y me gustó mucho hace, si no mal recuerdo, predicaste el domingo pasado, Javiercito. El antepasado, sí, el pasado fue mi mamá, tienes razón. El antepasado, me acuerdo mucho que Javier nos puso una imagen de un ADN y de esta doble hélice. Pero creo que también me gustaría comentarles a ustedes el por qué el énfasis de hacer una serie como esta. Porque, pues bueno, el Señor va mostrando los temas que nosotros vamos a dar en las prédicas, pues mes con mes, cuando va terminando la serie. Y en esta ocasión en específico, pues que empezamos hace poquito, un año, mi papá tuvo en el corazón esta idea de decir, ¿cómo es que nosotros como congregación nos vamos a identificar ante las demás personas? Esto no quiere decir que nosotros queramos ser el foco de atención, esto no quiere decir que nosotros queramos pues vanagloriarnos y decir nosotros somos la mejor iglesia, nosotros somos los mejores. No, ese no es el chiste de esta serie. El chiste de esta serie es demostrar cómo nosotros manifestamos nuestra fe para que otras personas puedan sentirse atraídos, no a nosotros como congregación, no a nosotros como personas que hablamos aquí, sino al Señor, que es la persona de quienes nosotros hablamos. ¿Por qué es importante hacer esto? Antes de entrar en eso, les voy a decir algunas características específicas del ADN y cómo es que lo relacionamos con nosotros como personas. Si te gusta ponerle como título a esta prédica, se llama El conocimiento de Dios. El ADN, iglesia, si tú buscas en el internet, el ADN te lo... el significado o como la internet interpreta el ADN es una molécula que contiene la información genética de un organismo. Y esto para mí se me hace muy interesante porque así como el ADN contiene información específica de un ser, información específica de un ser vivo, entonces eso quiere decir que nosotros como iglesia tenemos que tener una información que se encuentre dentro de nosotros, que nos distinga de las personas que no conocen a Cristo. El ADN es fundamental para el desarrollo y el fundamento de los organismos, ya que contiene las instrucciones biológicas que hacen que cada especie sea única. Y fíjate esta propiedad que me llamó mucho la atención del ADN, que yo no la conocía. Una propiedad importante del ADN es que puede replicarse o hacer copias de sí mismo. ¿Tú sabías eso? Yo no. Pero yo no soy médico. Aquí la parte interesante es, si el ADN puede hacer eso y nosotros queremos hacer una similitud, ¿no?, con esta serie, ¿qué es lo que nosotros entonces tendríamos que poder hacer? Duplicar lo que nosotros creemos. Duplicar ese amor por a quien nosotros amamos, que es Dios. ¿Y cómo hacemos eso, iglesia? Lo hemos estado viendo en diferentes periodos, diferentes series. ¿Cómo hacemos eso de duplicar lo que nosotros creemos, de duplicar el amor hacia Dios? Haciendo discípulos. Entonces yo cuando
pues empezamos con esto de querer hacer el ADN, yo decía, bueno, nada más es como para identificarnos a nosotros mismos, ¿no? Y saber cómo nos manejamos. Pero el Señor entonces me dice, no nada más es para que ustedes manifiesten su fe de una manera en la que yo lo quiero hacer, dice el Señor, sino que también ustedes puedan compartir de esa fe y entonces hacer copias de ese ADN en más personas y hacer que mi reino crezca. Eso para mí es algo muy interesante. Es por eso que nosotros como congregación pues estamos viendo diferentes características que queremos implementar en nuestro ADN para poder de esa manera pues acercar a más personas al Señor. ¿Qué temas hemos visto hasta ahorita, iglesia? ¿Se acuerdan? El primero, humildad, muy bien. El segundo, servicio, muy bien. El tercero, amor. Y el día de hoy vamos a ver el cuarto, que como ya dijimos es conocimiento. Muy bien, iglesia, si tú buscas conocimiento secular, ¿qué crees que encuentres? ¿Qué significado crees que pueda tener la palabra conocimiento para el mundo? Exactamente, es simplemente información, acumulación de habilidades, comprensión que se adquieren sobre un tema, y es un proceso cognitivo que permite entender y dar sentido al entorno. Todo aquello que nos rodea, nosotros lo podemos entender en base al conocimiento que tengamos, en base a las experiencias, con todo lo que nos pasa, decimos, está sucediendo esto aquí, entonces me voy a mover por acá porque las cosas parecen que se van a mover de ese sentido. Entonces tú y yo podemos regir, si lo podemos manejar de esa manera, nuestra vida con esas habilidades y esa información que tenemos del mundo exterior. Pero el conocimiento bíblico, iglesia, es más que solo eso. El conocimiento bíblico es la comprensión de la verdad y la sabiduría que se obtiene. ¿De dónde se obtiene? De la palabra de Dios. Para nosotros la Biblia, iglesia, es como ese libro de instrucciones con el cual nosotros podemos guiarnos para tener un conocimiento. Y fíjate que el conocimiento en la Biblia es una palabra clave que se refiere a la certeza de la verdad y no meramente a un ejercicio cognitivo. Una vez estaba yo escuchando una prédica de una pastora que te voy a mentir de dónde es, si te digo de dónde porque no me acuerdo, pero ella decía algo bien interesante. Las personas que intencionalmente quieren conocer más de Dios, quieren adquirir este conocimiento de Dios, empiezan a generar convencimiento en su corazón, y lo platicábamos hace un rato, por eso lo mencionaba. Empiezan a generar convencimiento en su corazón de la fe que ellos están profesando. Y es bien interesante porque entonces no es lo mismo, y también lo platicábamos la semana pasada, nada más ir a un lugar porque pues crees, ¿no? Pero no estás convencido, y pasan los problemas, pasan las situaciones, pasan o tú ves, por ejemplo, personas que dicen ser importantes y de repente hacen otra cosa completamente diferente y dices, pues ¿dónde quedó la coherencia? ¿Dónde quedó el ejemplo? Pero aquí lo que el Señor nos quiere decir esta mañana, y a lo que se refería la pastora, es una vez que tú adquieres conocimiento y generas ese convencimiento en tu corazón, entonces vas a poder tener una fe más cimentada, una fe más fuerte. No en las personas que se encuentran aquí arriba cantando, las personas en el púlpito, no en las personas que te rodean, sino en la persona de nuestro mismo Señor. Y eso es algo bien, bien interesante, iglesia. Acompáñame por favor al libro de Oseas, Oseas 4:6. Es un libro que es un versículo, que hemos estado viendo también en diferentes ocasiones, pero me gustaría desmenuzarlo un poquito. Cuando ya lo tengas, haz Oseas 4:6. ¿Me ayudas, por favor, Mario, a leerlo?
¿Qué pasa entonces, iglesia, cuando nosotros no le damos importancia a generar ese conocimiento de Dios en nuestras vidas? En la actualidad vivimos en una sociedad que se encuentra completamente alejada de Dios. Tú vas allá afuera y lo único que estamos intentando, voy a hablar específicamente tal vez de ciencia, es encontrar la razón a diferentes sucesos, pero jamás lo encontramos. Estamos tratando de generar ese conocimiento, pero caemos en cosas que no tienen una razón. Si me meto en temas tal vez más, por ejemplo, de identidad de género, que ahorita está muy de moda, lo único que estamos logrando es intentar encontrar un eslabón que está perdido, cuando no está perdido. Entonces el ser humano tiende o quiere siempre estar generando este conocimiento, pero lo estamos buscando en lugares que se encuentran alejados de nuestro Señor. La falta de conocimiento, hablando específicamente ahora del conocimiento de Dios, la falta de este conocimiento, iglesia, hace que el ser humano sufra muchos problemas. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Cuando entré a mi primer trabajo, pues ellos me empezaron a pagar vía nómina, ¿no? Entonces me dieron una tarjeta de nómina, tranquilo, normal. Y dije, pues ya tengo entonces una tarjeta de nómina, voy a estar generando algún historial con el banco, entonces voy a sacar una tarjeta de crédito, ¿no? Genero historial, ¿no? Me voy haciendo de una historia con ellos. Pero yo no tenía conocimiento de cómo utilizar una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué crees que pasó? Como el video de unos chavos que son TikTokers, ¿no? Y que dice la chava, en el banco me dieron una tarjeta con $10,000 y ya me gasté 8,000, ¿qué vas a querer? Y el chavo, sí sabes que tienes que pagar ese dinero, ¿verdad? No, ¿cómo? Si no generamos ese conocimiento, entonces vamos a tomar decisiones que no son correctas y entonces vas a caer en deudas. Eso es para problemas. Pero también por falta de conocimiento, tú puedes estarte perdiendo de ciertos beneficios. Yo tengo un plan en mi celular, en una compañía muy famosa, Azul. Esa compañía, cuando tú tienes un plan, te dan una membresía para una plataforma de videos. ¿A los cuántos años se enteraron de que tienen una membresía para esa plataforma? Yo me enteré ayer. Si tú tienes un plan y estás pagando, ellos te regalan la membresía para esa plataforma. Entonces, por falta de conocimiento, no sabías que tenía ciertos beneficios. ¿Qué pasa si esto lo traspolamos entonces a nuestra relación con el Señor? Si nosotros no tenemos un conocimiento apropiado, no vamos a saber cuál es su voluntad y vamos a tomar malas decisiones. Y de la misma manera, si nosotros no tenemos un conocimiento adecuado, no vamos a conocer sus promesas y no vamos a poder disfrutar de ellas. Y bien interesante, hoy en la mañana nos preguntaba Javiercito con el devocional, ¿con qué se quedan? Justamente, diosidencias de la vida, ¿verdad? Hablamos un poco acerca del conocimiento y yo le dije, yo me quedo con la parte del conocimiento. Y él acertadamente dijo, pues nunca acabamos, ¿verdad? No, nunca acabamos porque Dios es muy vasto. Nuestra mente limitada no alcanza a comprender a un ser como Él. Pero la parte importante es que aunque no lo comprendamos al 100%, el Señor nos dice, tienes que conocerme cada día más. Tienes que aprender a escucharme cada día más. Tienes que conocer mis promesas. Tienes que conocer lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta. Y de esa manera vamos a poder, pues, convencernos en nuestro corazón acerca de nuestra fe. Ahí en el libro de Oseas, iglesia, antes de entrar a checar este versículo un poco más desmenuzadamente,
Normalmente este versículo se utiliza para enseñar acerca de esa ignorancia involuntaria, lo que estamos platicando ahorita. Que, pues bueno, como decíamos, si tenemos este tipo de falta de conocimiento, pues vamos a empezar a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero también en este versículo, o sea, lo que está tratando de decir es, también existen personas dentro del reino que no nada más es ignorancia involuntaria, es una ignorancia voluntaria. Y tú me vas a decir, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo alguien puede no querer conocer algo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas o cuántas veces no hemos visto videos de personas que leen un versículo a la mitad porque eso es lo que les conviene? Oye, pero te faltó la otra parte de... No, eso no lo voy a decir porque eso está feo. Y entonces lo que hacemos con la palabra es, esta hoja sí me gusta, esta hoja no me gusta, esta tampoco, y al final acabas con un libro de Primera de Paco, número 300, pero eso no es lo que el Señor quiere. Eso no es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Él lo que quiere es que le conozcamos de manera verdadera y que a pesar de que las cosas nos gusten o no, entendamos que es lo mejor para nosotros. ¿Cuáles fueron entonces, iglesia, las consecuencias que pues el pueblo tuvo que sufrir por no estar pues conociendo al Señor? Pues bueno, lo que dice, ¿no? El sacerdocio lo ignoraré también a sus hijos, su destrucción y exterminación pues sería inminente y final, ¿no? ¿Cuál lección podríamos nosotros aprender entonces, iglesia, de esto que sufrió el pueblo en ese momento? En pleno siglo XXI nosotros podríamos decir que entonces el conocimiento involuntario puede generar una consecuencia negativa en nuestra vida, pero también el conocimiento sin aplicación puede generar eso. Ahora, ¿qué crees que sea peor? ¿Cómo crees que el Señor se sentiría en ambos escenarios? En un escenario en donde, ay, perdón, es que no lo conocía, y verdaderamente no lo conocía, o en el escenario donde, no, es que no lo conocía. ¿Cómo te sientes tú cuando tú sabes que tu hijo sabe algo y no te lo dice, o actúa de manera contraria a eso? Duele, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos lo mismo con nuestro Señor? ¿Con qué cara lo volteamos a ver? ¿Con qué cara le decimos, ay, perdón, Señor, es que es algo nuevo para mí? Y el Señor te dice, no, yo te había dicho las cosas una y otra vez. Una y otra vez. Acompáñame, no pierdas el libro de Oseas. Ahora acompáñame por favor a Josué 1:8. Josué 1:8. Este es uno de mis versículos favoritos, iglesia. Porque además que es como un mandato, también hay una promesa increíble en ese versículo. Yo platicaba hace poquito con Mario y con Lucy, le decía, este versículo para mí es muy importante. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No nada más es para que lo tengas aquí en tu cabecita. No nada más es para que cuando alguien necesite un consejo le digas, una vez leí que tienes que hacer esto. La verdadera razón de meditar en la palabra de día y de noche es para que hagas conforme a lo que está en él escrito. Y si tú lo guardas y lo haces, viene la promesa que dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo
te saldrá más o menos. Todo te saldrá a medias. Todo te saldrá bien. Lo he platicado en varias ocasiones, en algunas entrevistas que me rechazaron de trabajo. Yo decía, es que no todo me está yendo bien, ¿cómo puedes decir eso? Y al final pasó pandemia y digo, ay, sí, ya sé por qué me dijiste que todo me iba a salir bien, muchas gracias. Pero la promesa es que todo nos saldrá bien. Entonces, como comentábamos hace un rato, en el mundo existe esta tremenda crisis de falta de conocimiento. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos generar ese conocimiento? Porque bueno, ya vimos que es importante, ya vimos que lo necesitamos y ya vimos que necesitamos aplicarlo. Pero entonces ahora, ¿cómo lo adquirimos? ¿Cómo puedo yo empezar a conocer más al Señor? Famosos parvulitos cristianos que lo estamos viendo, ¿no? En esta última, pues al inicio de este año. Oración, adoración, instrucción, congregación y constancia. Y bien interesante también, hoy en la mañana veíamos por qué son importantes estos parvulitos, qué generan en nosotros estas prácticas, iglesia. Llenura del Espíritu Santo. Y Carlita decía, cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces nuestra vida es transformada. Es por eso, iglesia, que nosotros tenemos que ser constantes en aplicar la adoración, la instrucción, la congregación y la constancia para poder tener la capacidad de estar llenos del Espíritu Santo y que nos ayude a discernir lo que viene en su palabra para generar conocimiento. Cuando empezaba yo de chiquito a leer la Biblia, yo me acuerdo que decía, ¿y esto qué significa? Bueno, me voy a otro lado. Ay, esto tampoco lo entiendo. Y, no, es que como que no entiendo nada. Fui creciendo, fui conociendo, volví a esos versículos y entonces decía, ahora entiendo. Lo dices por esto y esto. El conocimiento no es algo que se te va a dar de la noche a la mañana. El conocimiento es a lo largo de toda nuestra vida. Y en la actualidad en las iglesias tenemos maneras de compartir ese conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Prédica, devocional, escuela dominical, talleres. Tenemos muchas formas de compartir ese conocimiento. Pero ¿qué pasa, iglesia, si tú y yo, como personas que estamos escuchando estas palabras, estos talleres, en esta iglesia tenemos el Instituto INSTE, que es un instituto de formación más formal? ¿Qué pasa si tú y yo nada más nos sentamos cada fin de semana, cada que tenemos un taller y hasta ahí la dejamos? ¿Qué pasará entonces con ese conocimiento? Primeramente se trunca porque no le estamos dando continuidad. Segundo, pues probablemente no tengas oportunidad de aplicarlo porque nada más lo haces aquí, pero cuando sales eres otra persona. Lo que verdaderamente necesitamos, iglesia, es, además de estar viniendo a la iglesia, escuchar los talleres, escuchar los sermones, servir, día a día nosotros tenemos que leer a profundidad, leer a conciencia la palabra de Dios. Tener tiempos en los cuales tú y yo nos arrodillemos, estando solos, y le digamos, Señor, háblame por medio de la oración. Señor, háblame por medio de tu palabra. Dame de tu conocimiento. Y eso lo tenemos que hacer de manera individual, iglesia. Porque aunque sí vas a aprender muchas cosas en los sermones, en las prédicas, también vas a aprender muchas otras tú solo. Y entonces el Señor te va a dar la capacidad de discernir
lo que aquí arriba se dice. Porque aquí arriba, pues nosotros también somos personas, somos humanos, y la regamos. Entonces puede ser que a mí de repente se me ocurra decir que el cielo es rojo, y no por eso ustedes me van a creer, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a saber entonces verdaderamente que el cielo es azul si no estamos en esa comunicación directa, conociendo de manera íntima al Señor en lo personal? Yo puedo decir que no debes de mentir, pero de repente allá afuera voy y digo, ay, es que fíjate que no voy a poder ir a la fiesta porque es que mi mamá se rompió el pie. Y mi mamá está como si nada. Y entonces alguien que te está viendo que estás platicando acerca de la palabra de Dios acá arriba, pues ¿por qué está diciendo eso si me acaba de decir que no mienta? Necesitamos tener esa comunicación íntima con el Señor. Ahora sí, regresemos a Oseas, iglesia. Vamos a desmenuzar un poquito más este versículo, porque para mí, no sé, el Señor me habló profundamente. Yo estaba escribiendo pues la prédica el día de ayer, y para mí fue muy puntual el punto principal de la prédica, porque en muchas ocasiones tú hablas acerca de un tema y salen subtemas, ¿no? Sale, no sé, vamos a hablar de la adoración, entonces sale de la adoración en las canciones, de la adoración en la oración, de la adoración con tus bienes, etcétera, etcétera. Pero específicamente en este punto fue, quiero solamente que mi iglesia me conozca. Ok, Señor, pero vamos a buscar unos subtemas y vamos a hacer, quiero que me conozca, nada más. Es lo único que quiero esta mañana. Oseas capítulo 4, versículo número 6. Si lo leemos, ¿lo leíste? ¿En qué versión lo leíste, Mario, la vez pasada? ¿Lo puedes volver a leer? Hasta ahí. Mi pueblo fue destruido. Pero si lo leo yo en la traducción al lenguaje actual, fíjate qué interesante, porque dice, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y es por eso que está muriendo. Es tremendo, porque entonces, si lo leemos muy textual, en la Reina Valera podríamos decir, fue de antes, ¿no? Pues ya no me aplica, ¿no? Pobrecitos de ellos. Pero la iglesia, la Biblia es para nosotros el día de hoy. Conocer lo que hicieron o conocer lo que pasó antes para saber cómo es que nosotros debemos de movernos el día de hoy. Entonces, me gustó esta versión porque específicamente nos está diciendo, el día de hoy, en febrero del 2025, mi pueblo se está muriendo. Y entonces también me llega a la cabeza las primeras dos palabras, mi pueblo. Porque nosotros podríamos decir, pobrecitos de los que están allá afuera y no conocen del Señor, se están muriendo. Está hablando de nosotros como iglesia. No nada más está hablando de los de afuera, que esa es otra misión que tenemos. No la dejo, no la tiro a la basura, ahí sigue. Pero nosotros, aún conociendo del Señor, aún en las mañanas cantando, te doy gloria, gloria, nos estamos muriendo por falta de ¿qué? Y créeme que a mí no me gusta nada la teoría ni eso. Pero tenemos que conocerlo. Y yo reconozco que a mí me falta un chorro. Muchísimo. Pero el Señor nos dice, no importa cuánto conozcas, no importa cuánto desconozcas, el chiste es que esta iglesia tiene que empezar a conocer al Señor de una manera profunda.
de una manera íntima. Más adelantito dice, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Esta versión está durísima. Señor, es que yo tengo en el deseo servirte con todo mi corazón. No quiero porque no me conoces. Pero Señor, en mi corazón, ¿no? Es que se ve que la otra persona que está por allá no quiere tanto como yo, pero él sí me conoce. Está duro, ¿no? Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré. Y no dice yo también me olvidaré de ustedes, que viene viene implícito. Pero no nada más, si no conoces al Señor, no nada más te embarras tú. Estás embarrando a tus hijos. Y entonces lo que comentábamos en la mañana, ¿qué es lo que tenemos que hacer también en nuestra casa? Parvulitos con nuestros hijos. No nada más lo tengo que hacer yo solo. También como padres tenemos la obligación, o tienen la obligación, de aplicarlo con sus hijos. Está fuerte, ¿verdad? El Señor nos pone una tarea enorme esta mañana. ¿Me ayudas con musiquita, no, por favor? Otro de mis versículos favoritos, no porque me convenga, como Josué 1:8, ¿no? que es promesa, sino porque me reta. Acompáñame por favor a Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Lo voy a volver a leer en la traducción al lenguaje actual. ¿Ya lo tienen todos? Si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, o sea, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, iglesia. El Señor ya nos lo demostró el día de hoy, el domingo pasado y el domingo pasado y todos los días que el Señor nos habla. Si tú, además de que ya lo conoces, sigues viviendo conforme a lo que tú quieres, sigues viviendo, en este caso dice, pecando, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Porque el fin de conocer al Señor no es vivir como queramos porque somos libres, porque todo nos es lícito, pero no transformar nuestra vida. Ese no es el fin. El fin del conocimiento de Dios para su iglesia es que seamos llenos del Espíritu Santo, que transformemos nuestras vidas y que podamos verdaderamente cumplir con su voluntad, verdaderamente transformar nuestro corazón a un corazón como el de Él. Ese es el verdadero fin. Y una vez que tú hagas eso, vas a poder transmitir eso a las demás personas. Uno de los personajes favoritos de Ramón era David. David fue un santo y un puro, pero aún así decían que tenía el corazón conforme al de Dios. Porque no se trata de cuán perfecto vas a vivir en esta vida. Se trata de cuánto tu corazón se parece al de Él. Y cómo vamos a poder cambiar nuestro corazón a un corazón como el de Él si no lo conocemos, si no sabemos cómo habla, si no sabemos qué le agrada. No vamos a poder caminar como congregación, no vamos a poder caminar como familia, no vamos a poder caminar como individuos si no sabemos cuál es el camino que Él quiere para nosotros.
Y si aún sabiendo no lo hacemos, para mí es un reto enorme. Porque yo le dije a mi mamá cuando ella estaba haciendo su prédica: mamá, Senda no es una iglesia que tenga mensajes sencillos. Senda ya no nada más come leche, Senda ya come sólido. Pero mientras más vamos preparando estos mensajes, iglesia, a nosotros el Señor nos habla primero y nos dice: tú estás mal. Y ya que te diste cuenta de eso, necesito que se lo digas a la iglesia. ¿Cuántas cosas, hagamos memoria, no hemos visto que el Señor nos dice y al final no le hacemos caso? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho: quiero que te acerques a mí de esta manera, pero no lo hacemos? Por eso es de mis versículos favoritos, porque me recuerda lo que el Señor quiere para nosotros, porque me recuerda cómo es que el Señor quiere que lo conozcamos y que apliquemos ese conocimiento verdaderamente. ¿Qué debemos hacer entonces, iglesia? ¿Qué debemos entonces nosotros cambiar en nuestro día a día para verdaderamente empezar a conocer al Señor? Empezar a trabajar en tener ese ADN que Él quiere que nosotros tengamos. Primeramente te invito, y me invito, a que activamente estemos en esta búsqueda constante. En esta búsqueda por saber qué es lo que el Señor quiere por medio de su palabra. ¿Qué es lo que el Señor me transmite en medio de las situaciones que me rodean? Y no nada más es estar al pendiente del Señor los domingos. Porque tú sabías que el Señor también nos habla a través de otras maneras. Nos habla de manera poderosa en la adoración, nos habla de manera poderosa en los sermones, en los talleres. Pero el Señor también nos habla a través del testimonio de los demás. El Señor también nos habla a través de cosas que suceden en nuestro día a día. Entonces, parte del conocimiento que nosotros tenemos que generar de Dios en nuestras vidas es estar siempre con oídos bien atentos para saber qué es lo que Él quiere decirnos. Como decía hace un rato, el conocimiento nos lleva a comprender cosas. El comprender nos lleva a convencernos. ¿Y qué sucede cuando tú estás convencido verdaderamente de algo? ¿Qué pasa? Si tú verdaderamente estás convencido, en ti se genera un fuego de querer hacerlo. ¿Por qué, hablando de la Iglesia Universal, por qué la Iglesia Universal está tan dormida en estos últimos tiempos? ¿Por qué puedes estar allá afuera viendo protestas de gente que quiere pelear por sus derechos de identidad, de gente que quiere legalizar drogas, que quiere legalizar abortos, que quiere legalizar todo ese tipo de cosas? Y la iglesia, cuando hacen sus reuniones, nada más van 3 o 4. Porque en nosotros no existe ese convencimiento, no existe ese fuego. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. El día sábado murió Wayne Myers. ¿Se acuerdan de Wayne Myers? 103 años, 102 años. Falleció. Wayne Myers fue un
hombre que verdaderamente dedicó su vida al Evangelio. De los primeros ejemplos que yo escuché, que daban el 90 de su diezmo y vivían con el 10. Lo llegué a ver una vez, ya grande. Cuando me enteré de la noticia, me la compartió Berito, mi suegra. Pues verdaderamente sí me puse algo triste, porque era un ejemplo de un verdadero legado, de un verdadero buscar continuamente de Dios. Probablemente no lo conocía yo en su día a día, pero pues me da pues, o sea, tengo la opinión de que era así todos los días, no nada más cuando lo veían. Y yo digo, ¿por qué no podemos nosotros generar ese convencimiento, esa fe tan fuerte como la que tiene él, como la que tuvo él, como la que tienen varias otras personas que pues viven apasionados por el Señor? La iglesia no conoce profundamente a Dios, y creemos que nada más porque venimos cada 8 días y decimos que lo amamos, pero verdaderamente no vivimos conforme a su voluntad, es más que suficiente. Para el Señor eso no es suficiente. En la palabra dice, muchos se acercarán diciéndome, Señor, Señor, pero yo les diré, aléjate de mí, porque no te conozco. Tenemos que empezar a conocer más a nuestro Señor. Y te invito, iglesia, que verdaderamente destines un tiempo, destines una porción de tu día, pero hazlo de manera consciente. Ponlo en tu agenda y hazlo como si fuera lo más importante del día. ¿Quién de aquí intenta o llega temprano a su trabajo? Porque es importante, ¿verdad? ¿Por qué no le damos la misma importancia a Dios y decir, quiero conocerte y lo voy a hacer todos los días a partir de las 8 de la noche, todos los días a partir de las 7 de la mañana, no sé, el tiempo que tú desees hacerlo? Pero verdaderamente tener este tiempo destinado para que el Señor nos diga qué es lo que quiere que nosotros conozcamos de Él. Y créeme que estos versículos, por ejemplo, Hebreos, no te lo comparto con el hecho de generar una carga en ti, decir, ya lo conozco y tengo que... Más bien lo comparto para que nos demos cuenta de la importancia que es para Dios el que su iglesia no nada más sea cadocha, sino que sea una iglesia de diario, una iglesia de todos los días, una iglesia íntima con Él. Señor, te doy muchas gracias, Padre, porque tú eres fuerte, porque tú eres grande, porque tú eres majestuoso. Y a pesar de toda esa grandeza, tú extiendes tu mano, Señor, y nos dices, aquí estoy, conóceme. Aquí estoy, habla conmigo. Aquí estoy contigo. Gracias, mi Dios, porque tú eres poderoso. Gracias, mi Dios, porque tú nos revelas tu majestuosidad. Y gracias, Padre, porque me dices cómo es que tú quieres que yo me relacione contigo.
Tú, Señor, mi único Rey, mi único Salvador, siempre estás con los brazos abiertos. Y yo, mi Dios, quiero decirte esta mañana, tarde ya, que quiero conocerte más, que quiero estar más cerca de ti, que quiero ser capaz de generar esa comunión contigo, no nada más de conocidos a la ligera. Quiero verdaderamente ser como tú lo plasmas en tu palabra, que tu iglesia es tu novia. Quiero tener esa clase de intimidad contigo, Señor. Ayúdame, Señor, a ser constante, a ser disciplinado, para poder orar, para poder adorar, para poder leer tu palabra, para poder instruirme en ella y para poder congregarme, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú siempre demuestras tu gloria y porque tú siempre hablas a tu pueblo. Te pido, mi Dios, que esta palabra no caiga vacía en el corazón de esta congregación ni de las personas que lo estén escuchando, sino que verdaderamente genere un cambio en nuestro corazón de querer seguirte más, de querer anhelarte más y de convencernos de ti para poder actuar. Te amamos de manera poderosa, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y antes de despedirme, iglesia, me gustaría que nos pusiéramos de pie. Y que recordemos esto que el Señor nos acaba de decir. Y verdaderamente el día de hoy lo pongamos en práctica.